Analicemos enseguida el contexto histórico y cultural. Al hablar de romanticismo en Hispanoamérica debemos ubicarnos en el siglo XIX. No pondremos un límite durante este siglo, ya que la llegada y estadía del movimiento fue tardía con relación a su auge en Europa. Entretanto, es fundamental señalar que la transición de neoclasicismo a romanticismo también sería progresiva, a diferencia del viejo continente, donde la llegada romántica marcó una oposición importante con relación al estilo de los ilustrados. Para señalarte un caso puntual de la suave transición hispanoamericana, te cuento que varios escritores del neoclasicismo fueron adoptando el estilo romántico y, más aún, gran parte de la literatura de la independencia posee, a manera de híbrido, aspectos de los dos movimientos. Por una parte, el iluminismo y razón del neoclasicismo, y por otra, el afán de libertad y pasión rebelde con el toque original del romanticismo. Conozcamos ahora los géneros literarios de la literatura del romanticismo en Hispanoamérica. La narrativa. Este será el género más prolijo durante este periodo. La narrativa hispanoamericana nos brindará obras con profundas emociones instaladas por encima de la razón, a la vez que abrumadores paisajes de fondo, los cuales nos dejarán sin aliento. Sumado a lo anterior, tendremos cuentos de aventuras, recorridos históricos y un derroche de imaginación que, de todas maneras, incluirán en su maleta literaria aspectos realistas tales como la desigualdad, el abuso y la crítica social. La lírica. En esta podemos observar una mezcla de aspectos muy arraigados a la recién conformada identidad latinoamericana. Teniendo como base los sentimientos, en la poesía resaltarán detalles finos de la cultura y la región. Tal es el caso de la gauchesca en la Argentina. Se añaden también el amor y sus variaciones de esperanza y despecho, el aprecio por la tierra, los retratos maravillosos del nacionalismo y no faltó, tampoco, la denuncia social. La dramática. En esta predominan aspectos muy típicos del romanticismo, tales como la rebeldía, el gusto por lo natural y, desde luego, un derroche de sentimientos. Combinando espectaculares paisajes de fondo y deliciosos diálogos de los personajes, tenemos una obra capaz de conmover y transportar al espectador a otros mundos. Tal es el caso, por citar un ejemplo, de la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, quien logró impresionar al público y a la crítica, aún contra el machismo y los prejuicios arcaicos que dificultaban el éxito a una mujer intelectual del siglo XIX. Disfrutemos de inmediato de un top 5 de características de la literatura del romanticismo en Hispanoamérica. Número 5. Fue un movimiento de largo aliento. A diferencia de Europa, donde rápidamente llegaron el realismo y el naturalismo a oponerse al romanticismo, en Hispanoamérica la onda romántica se mantuvo por casi un siglo. Inicialmente con la independencia y de manera posterior con las emociones que acompañaron a las naciones recién liberadas. Es preciso mencionar que el costumbrismo acompañó a este movimiento a manera de cómplice, muy en especial en la narrativa que resaltó lo hermoso de las costumbres, raíces y herencia cultural. Número 4. Rechazo por lo hispano. La reciente salida de los ibéricos en cuanto al dominio territorial inició un sentimiento de rechazo a España y, por ahí directo, cierto afecto por lo francés y lo anglosajón. De ello dará fe la copia en el estilo literario. Referentes como Victor Hugo, Chateaubriand y Lord Byron alimentarán las tendencias en cuanto a narrativa y lírica. Número 3. Búsqueda de la libertad. Similar al espíritu europeo, el romanticismo en América también caminó hacia la búsqueda de libertad y autonomía. No solo en la independencia, sino de manera posterior, los escritores rechazaron toda forma de tiranía, lo cual se reflejó en las novelas románticas que no pudieron evitar la denuncia social y la crítica a la mezquindad de los poderosos. Número 2. Idealismo extremo.
Tanto en la narrativa como en la lírica, las obras exhibieron unas emociones capaces de trascender el tiempo, el espacio y, por supuesto, las imperfecciones humanas. Obras como María de Jorge Isaacs nos revelan amoríos entre sus personajes, en los cuales la devoción y los sentimientos que parecen eternos nos comparten seres que prefieren la muerte antes que el desamor. Y número 1. Amor por lo autóctono y lo natural. Además del elogio por la tierra, las costumbres y las raíces, el romántico de Hispanoamérica es un ferviente amante de la naturaleza. De ahí que el campo, los paisajes, el amanecer y el atardecer, sumados a la belleza de los pueblos, formen parte, a manera de lienzo de fondo, en todos los géneros literarios. En la tendencia poética, tal belleza servirá nada menos que para comparar y contrastar la estética física y emocional de los personajes presentes en sus obras. ¿Te gusta esta forma de explicar la literatura? Pues bien, aprovecha este instante para que le des like y te suscribas al canal, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales. Conozcamos una muestra de autores de este movimiento, sus vidas y obras más importantes. José María Heredia, 1803-1839. Sensacional poeta cubano, considerado por muchos el primer poeta romántico de América. Además de lo anterior, fue un gran erudito con importante peso intelectual que le llevó a trabajar en política, incluso en países que no eran su patria. Obras importantes: Adiós, Inmortalidad, Los últimos romanos. Esteban Echeverría, 1805-1851. Gran escritor argentino. Fue nada menos que el encargado de introducir el romanticismo a la Argentina. También escribió obras de corte realista. Obras importantes: Elvira o la novia del Plata, Los Consuelos y por supuesto su obra más popular, El Matadero. Gertrudis Gómez de Avellaneda, 1814-1873. Grandiosa autora nacida en Cuba y que, años después, residiría en España. Poetisa, dramaturga y novelista, Gertrudis fue muy admirada por su potencial literario, además de ser una mujer muy adelantada a su tiempo en cuanto a crítica social en su obra. Obras importantes: Sab, A él, Baltasar, Guatimozín, último emperador de México. José Mármol, 1817-1871. Poeta, narrador, periodista y político argentino. Otro de los grandes en afianzar el romanticismo en la Argentina. Obras importantes: Cantos del Peregrino, Poesías escogidas y una de sus obras más populares, Amalia. Ricardo Palma, 1833-1919. Gran escritor e intelectual peruano. Navegó sin problema por todos los géneros literarios y al interior de ellos dejó para la posteridad majestuosas obras. Obras importantes: Pasionarias, El Hijo del Sol, serie Tradiciones. Jorge Isaacs, 1837-1895. Destacado autor colombiano. Participante en política, tan solo con un libro de poemas y una novela alcanzaría la fama que otros no pudieron. Obras importantes: Canciones y coplas populares, Las tribus indígenas del Magdalena y por supuesto su obra más popular, María. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final del vídeo. Este servidor se despide deseándote éxitos y lucidez mental. No dejes de ver el próximo movimiento literario. Hasta entonces.